Luego cabizbajo. Me dan un minuto para orar por ustedes. A ver si se levanta ese ánimo. No quiero a nadie triste. Todo va a salir bien. Hemos estado aquí para ganar, no para perder. ¿Qué les parece? Así que vamos a hacer puesto aquí, vamos a orar. Todo lo que comienza, termina. Y hoy estamos terminando una clase que comenzamos. Pero yo quiero decirles que ha sido bueno compartir con ustedes estas lecciones y me siento animado a ver un futuro en ustedes bastante prominente. Espero que sigan siendo buenos estudiantes. El estudiante que siempre se va a esforzar y se va a esmerar porque es su bien. Amén. Ya este que está aquí ya pasó por las clases, ya se graduó. Y todos los que están aquí ya pasaron por estos momentos. Esforzarse los estudiantes nos ha tocado a todos. Así que vamos a llegar a la meta y les animo a seguir con mucha fuerza a las clases que van quedando para que lo hagan todo, hermano, siempre con excelencia para Dios. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das. Gracias, Señor, por poder en este día, Señor, encomendar a los estudiantes bajo la gracia, el favor divino y sobre todo, amado Dios, en este examen final que ellos van a hacer, es parte del proceso de esta materia, Padre. Oramos a ti para que ellos tengan la sabiduría y la gracia de poder recordar todo lo que se ha aprendido, todo lo que se ha estudiado y todos sus exámenes ellos puedan tener excelencia allí, Señor, en su puntuación. Te doy gracias por cada uno de ellos, porque todos hemos podido aprender juntos. Y te doy gracias, Padre, también porque tú vas a traer a tiempo, Señor, a todos aquellos que están hoy ausentes, retrasados para llegar. Guarda, Señor, a todo este equipo de estudiantes y también, Señor, a todos aquellos que le guían, Señor. En el nombre de Jesús hoy oramos y te damos aquí la honra y la gloria. Amén. Bien. Escucha. Ismael. Abigail. Adriana. Amén. Alondra. Norma. Norma. Joel. El secretario delante no te veía. A ver, el secretario delante no te veía. Alisa. Ayolo. Linda. Mari. Amén. Héctor. Juanita. Edgar. María. Uy. Dalia. María. Vera. Emilio. Joel. Alex. Jaime. Damaris.
Guillermo. María. Leticia. Yasmín. David. Mónica. Isabel. Angelina. Eduardo. Atsuka. Noemí. Jairo. Carolina. Abraham. Daniel. ¿Mató a alguien? Ah. ¿Alguien más? Okay. Siento lo de su confusión, hermano. La semana pasada había que entregar. Pensé, no revisé lo que me entregaron. Pensé que estaban los trabajos de equipo. Y cuando me puse a revisar, ¿qué pasó aquí? Solo tenemos 2 estudiantes y un equipo que me habían entregado. Entonces, pues, queremos que, si usted trajo su tarea, el equipo trajo su tarea, el deseo personal, por favor, me entregue. Vamos menos un. ¿Qué equipo es? ¿Algún otro equipo lo hizo? Sí. Este es el equipo. ¿Sí? Ese fue el equipo. Este es el otro equipo. Ahora le vamos a hacer. No sé si me la acaban de devolver, pero no sé si la
Gracias. No, si no lo hubiera mirado, hubiera una nota aquí abajo. Si alguien quiere ver, ustedes revisan y su trabajo que se devolvió no está revisado, no tiene un garabato esto por mí ahí, usted me lo traiga acá que no se lo he revisado. Y si no se lo he revisado, es posible que no le puse los puntos. Así que, Si no tienen garabato, si, es que no hemos quedado. si no tiene garabato, a ver, ajá. Del niño. No te va a quedar en no, porque Oh, David, ahí están tus tareas, bro. Ahí chécale, ahí están las tuyas. Voy a continuar, bro. Sí, otro. ¿Alondra? Sí. ¿Eka no ha llegado?
No ha llegado. Después de tener el nombre ahí, escrito en el libro de la vida. Yo no tengo esa nota. Pues Isaías. ¿Listo? ¿Ya está todo? Ok. Vamos entonces, hermano, voy a compartir. Ya ustedes miraron acá, vamos a trabajar seguido, cogido. Aquí estamos perdiendo tiempo con el repaso de ustedes. Con mi clase. Aquí estamos repasando. Está rebasando. Bueno, nada, no te preocupes. Vamos a darle prioridad para que cualquier pregunta que tengan, volver a repasar lo que las cosas que yo le di. ¿Verdad? Ya por acá me la querían que ya las evaluara, me las respondieron porque yo las evaluara. Para la prueba. Entonces, pues, hoy quiero compartir el tema, un poquito del tema del profetismo moderno. El profetismo moderno. ¿Alguien me puede decir algo del profetismo moderno? Pregunto. Profetismo moderno. ¿Moderno? ¿Sí? ¿Moderno? ¿Modelo? Moderno. Moderno. Déjame. No profetizan para edificar, sino para emocionar sobre lo que es prosperidad. Ok. Una emoción. ¿Escucharon acá, hermana? Porque están hablando, otros están hablando. Entonces, la hermana está dando su opinión acerca del profetismo moderno. Se ha levantado una ola del profetismo moderno, para no entrar en otras cosas también que también le acompañan, que realmente la hermana está exponiendo y está diciendo que tienden más bien al emocionalismo, a profetizar prosperidad. Hay algo, pudiéramos, escuchen esto, no podemos poner a todo el profetismo de hoy en día en el mismo saco. Ok, vamos a aprender a discernir y aprender a tener la habilidad como estudiante y la paciencia de un estudiante para examinar cada aspecto. Van a venir olas, y esta no es la única. La Biblia dice que en los últimos tiempos habrá comezón de oír y se amontonarían maestros conforme a sus propias concupiscencias y engañarían a muchos. Así que se van a seguir levantando doctrinas, gente queriendo oír cosas nuevas y personas diciéndole lo que quieren oír. Entonces, el estudiante tiene que ser muy paciente para examinarlo todo. Ustedes están aprendiendo a ser aquí estudiantes. En la vida cristiana tenemos que mantenernos siendo estudiantes en todo momento. ¿Para qué? Para no echar a perder lo bueno de Dios y ponerlo todo en el mismo saco. ¿Ok? Porque muchas veces, desde la antigüedad, desde el tiempo de los profetas de Israel, siempre se levantaron profetas falsos. Y junto con el profeta bueno, había un profeta falso que hablaba y decía lo que el rey quería oír o que la nación quería oír.
pero no lo que Dios realmente quería para ese tiempo. Entonces, había que tener discernimiento para escuchar el mensaje de Dios, para no obviar ese mensaje. Hoy en día nos pasa igual. Yo creo que no hemos cambiado mucho los tiempos. Hay profetas que, aunque la hermana puso de una manera general la caracterización, siempre vamos a tener que hacer paréntesis con ministerio. Ahora, no podemos olvidar lo que dice la palabra. Y creo que la palabra va a ser siempre lo que, a ver si busco la palabra correcta que ustedes lo entiendan, el cernidor, discernir, el colador. Gracias. ¿Usted tiene hijos? Ese que cuela para que no le los muchachos. Bueno, ese mismo. La Biblia es el colador donde usted va a filtrar toda palabra profética. Eso no se puede perder. Si usted pierde de conocer la palabra, usted dejará perdido su colador. ¿Qué sucede? Que muchas veces el énfasis del profetismo moderno, y vamos a mirar el profetismo moderno errado. El profetismo moderno errado. Y vamos a mirar el profetismo bíblico. El profetismo errado, como decía mi hermana, ¿cómo es su nombre? Dalia, muchas veces lo profetiza de sí mismo. Bueno, cuando hablamos de sí mismo, estamos hablando de la fuente del profetismo. Primera fuente, si habla de sí mismo, es una fuente humana. La Biblia habla de que hay tres fuentes por donde puede venir la palabra profética. Amén. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las tres fuentes? El hombre, Dios, ¿y quién más? Los chamucos tienen nombre. No tengan miedo. Entonces, hay tres fuentes que, aunque la fuente humana parece ser buena, porque si a mí me dicen que voy a ser millonario, yo me siento a decir, bueno, déjame disfrutar la idea, a ver si es verdad. ¿No me entiendes? Y si me dicen que voy a empezar la universidad ahora, pues yo voy a decir que es mentiroso, ya no tengo cabeza para empezar la universidad. Pero la humana tiene buen sentido, tiene buen deseo, pero no es palabra de Dios. Lo que siempre va a prevalecer y traer orientación, ¿qué trae la palabra? Vida. La profecía trae tres cosas: exhortación, consolación número 3, edificación. La palabra profética siempre va a traer estas cosas. ¿Amén? Propósito. Va a traer propósitos espirituales. Siempre la profecía va a traer propósitos espirituales. Siempre va a tratar al espíritu del hombre. Va a tratar de volver el hombre hacia Dios. Amén.
La profecía no se usa para casar personas. Dice el profeta que Jairo se va a casar con su esposa, ¿no? ¿Usted me entiende? No. La profecía no. Hay ciertos aspectos que la profecía, los profetas, cuando intervenían en el Antiguo Testamento, cuando había un problema de Estado, cuando había un problema de guerra, de hambre, de pecado, de calamidad, había algo, y se llamaba al profeta para consultar cuál es la opinión de Dios acerca de lo que estaba pasando. Así que cuando había declive espiritual, el profeta daba palabra. Cuando habían asuntos asuntos del Estado, o de gobierno, el propósito de la profecía estaba enmarcado en el adelanto espiritual de la iglesia. Y si vamos al Nuevo Testamento, el adelanto espiritual de la iglesia estaba muy estrecho a la profecía nuevo testamentaria. Así que hablaba acerca del adelanto de la iglesia. Cuando hablo de adelanto, hablo de cumplir la misión de la iglesia. La misión de la iglesia. Cuando hablamos de la visión para la iglesia, muchas veces, entonces, la palabra profética daba guianza para que la iglesia no se detuviera. Llamamiento. Si usted busca allí en el capítulo 15 de Hechos, estamos mirando 15, 16. Estamos mirando cuando los profetas profetizaron y dijeron: apártame a Pablo y a Bernabé porque los voy a enviar a las naciones. Y los profetas estaban reunidos allí, los maestros estaban reunidos y hablaron proféticamente. Llamamiento. Ahora, si miramos todo esto en la palabra, vamos a tener siempre estos aspectos como la zaranda, el filtro para todo mensaje profético pasarlo por ahí. Hoy en día hay un aspecto que se llama gobierno de los dones. Gobierno de los dones. El gobierno de los dones es algo muy necesario que todo líder, pastor, lo conozca. Todos ustedes en algún momento van a tener la oportunidad de estar delante dirigiendo. No se puede dirigir en ausencia del gobierno de los dones. Todo director de culto, todo director de programas, todo predicador tiene que conocer gobierno de los dones. Capítulo 14, 1 Corintios, en el capítulo 14, encontramos parte del gobierno de los dones. ¿Por qué gobernar los dones? Una de las cosas que más le teme
los líderes es que se manifiesten los dones del Espíritu. Dones del Espíritu. ¿Cuáles son? Bien, empezamos. Vamos a hacerlo en grupos de 3 para su mejor estudio. Ok. Vamos a empezar entonces con palabras de sabiduría, palabra de ciencia, y discernimiento de espíritu. Vamos a ir a otro grupo de 3. Esto, para un mejor estudio, usted lo puede llamar a estos dones de revelación. Vamos a ir entonces a otro grupo de 3 y vamos a ir a sanidad, milagro. ¿Cuál más? Que no quieren hablar para no perder lo que hay que estudiar. Y a esto sanidad, milagro y fe. Estos son dones de poder. Y miramos 3 grupos más, y serían los 9 dones del Espíritu. Y sería profecía, lenguas, interpretación de lengua. Y estos serían dones de expresión. ¿Ok? Entonces, gobernar estos dones. Ahora, usted me dice, pastor, usted hizo una tarea que había más dones. Los 5 ministerios. Apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. 5. El asunto es que estos 5 dones o ministerios que da Jesucristo, los da, pero estos ministerios, estos 5 ministerios, o 5 gracias, tienes que estudiarlo. Tú tienes que prepararte para ello. Para fungir en un ministerio de apóstol, profeta, maestro, evangelista, tú tienes que prepararte. Esto es algo sobrenatural. Los dones del Espíritu son sobrenaturales. Esto tú no puedes decir, ya yo tengo esta llenura, ya yo con lo que yo sé ya es suficiente, porque vas a fluir en el Espíritu. Los 9 dones del Espíritu son sobrenaturales, de tal manera que cada uno de estos dones o expresiones que hemos aquí puesto no tiene nada que ver su inspiración o su manifestación con que usted conozca, sino con la revelación de Dios para ese momento, sea proféticamente, o sea en palabra de sabiduría, o sea en milagros. Entonces es muy importante
que el gobierno, gobernar cada grupo o conocerlo para exponerlo según el Espíritu te mueva a hacerlo, es muy importante. La palabra de sabiduría, la palabra de ciencia y el discernimiento de espíritu obra en las tres áreas que el hombre se puede manifestar. Discernimiento de espíritu en el mundo espiritual. ¿Para qué es ese don? Para que usted tenga conocimiento, revelación del mundo espiritual. Entonces, tú tienes que tener gobierno de eso. ¿Cómo vas a tener gobierno del mundo espiritual? Hay veces que nosotros hacemos acciones dentro de la iglesia y esas acciones le pueden costar la vida a personas o la salvación. Y la Biblia habla claro, por ejemplo, que no pongáis las manos con ligereza. ¿Es así o no? Entonces, si usted no sabe gobernar ese aspecto, en qué momento usted va a poner mano, entonces eso le puede acarrear un problema en su congregación. Porque puede haber demonios que puedan pasarse a una persona o espíritus de enfermedades que pueden pasarse a una persona si usted no sabe discernir correctamente el momento para imponer una mano. Sí, yo. ¿Cómo explica eso si la persona tiene el Espíritu Santo, el demonio sobre...? No, estoy hablando de personas, si tiene el Espíritu Santo, seguro el Espíritu Santo le va a detener y va a escuchar. No, si usted está preparado, usted no tiene que tener temor. ¿Hello? Ahora, ¿de quién estoy hablando? De la persona que no tiene conocimiento, discernimiento, que con ligereza, como dice la palabra, pues le van a poner las manos, sin discernir qué está o qué, a qué se va a enfrentar. ¿Me entiendes? Un ejemplo. El domingo estábamos ministrando en la iglesia y un señor que por conocimiento previo sabíamos que ha tenido posesiones demoníacas y se nos ha estado... el domingo aceptó al Señor. Yo miré enseguida y miré que nadie le puso las manos encima. Todo el mundo tenía un conocimiento previo. Este hombre ha estado endemoniado. Pero yo como pastor, yo digo, no, hay que ministrarle. Hay que ponerle las manos arriba. Aunque brinque como un chivo, no importa. Hay que ponerle las manos, sí. Pero, tú me entiendes, pero lo estás haciendo bajo un discernimiento. Porque las personas necesitan ser ministradas. Pero ahí es donde entonces el Espíritu te está guiando. Estos dones se ejercen guiados por el Espíritu Santo. Y oye, si estás lleno del Espíritu de Dios, tú no tienes miedo, no tengas miedo. Y si tienes miedo, pues cómprate un Facebook. Se podría hacer una respuesta a lo que dice, bueno, no nomás vale que uno tenga el Espíritu Santo, ¿verdad? Bueno, la manera igual de prepararse es en oración, ayuno, haciendo nuestra labor como personas. Exacto. Porque si nomás estamos atendidos en una situación de que, ay, no, yo tengo el Espíritu Santo, nadie me va a tocar, pues no. Claro, no está así, yo ¿verdad? creo, exacto, yo creo que es bueno completar, ¿no? el paquete. Acuérdense que el Espíritu Santo es como el agua, pero tiene que tomar todos los días. Amén. Entonces usted necesita cada día estar llenándose. Y eso sabemos, la palabra, Efesios 5:18, algo así, sí, ahí mismo, 5:18, dice, no embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser lleno del Espíritu Santo. Amén. No sé si conocen, pero la palabra ser lleno está hablando en el griego, está hablando de una acción continua. Ser lleno continuamente. Y eso es lo que está diciendo allí. No te embriagues con vino, pero tienes que llenarte continuamente del Espíritu Santo. Entonces, no es que yo recibí el bautismo del Espíritu Santo cuando yo tenía 14 años. Ya yo no sé ni sacar la cuenta esa. Hace tantos años ya. Pero eso no... Hello, esa es la puerta.
¿Entendemos? Cuando tú hablas en lengua, tú entras en la puerta, por la puerta a lo sobrenatural. Volvemos otra vez aquí a gobierno. ¿Por qué es necesario hablar en lengua? Si yo no lo entiendo. Sí, pero la Biblia dice que usted se edifica. La Biblia dice que cuando usted habla en lengua, usted habla a Dios, misterios. Usted está hablando con Dios misterio, aunque usted no lo entiende. Amén. Cuando usted habla en lengua, el diablo no le entiende lo que usted habla. Porque no es un idioma que él entiende. Entonces, pero aparte de eso, de que es el único, escuchen, de los 9 es el único don que edifica a la persona que lo ejerce. Los otros 8 edifican ¿a quién? A los demás. La profecía no es para edificarse a sí mismo, sino a aquel que se le da profecía. Cuando usted ora por un enfermo y se sana el enfermo, usted. Es más, muchas veces tú oras por ti mismo y no te sanas. Pero bajo el poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te mueve a orar. Dones de revelación. ¿Cómo operan los dones de revelación? ¿Cómo operan los dones de revelación? Escuchen esto. Los dones de revelación dijimos que van a manifestarse en las 3 áreas donde el hombre conoce. Primero, el mundo espiritual, discernimiento espiritual. Va a conocer la sabiduría en las cosas humanas y la ciencia en las cosas de Dios, en los planes, propósitos de Dios. En las 3 áreas, cielo, tierra y el mundo espiritual, funciona la revelación. Así que Dios te revela tanto los planes del cielo, los planes que hay en la tierra, como los planes que hay en el mundo espiritual. Los dones de poder no funcionan a menos que se ejerzan bajo los dones de revelación. Hello. Los dones de poder se ejercen bajo la manifestación de los dones de revelación. Milagro. Dígame un milagro. Un milagro. ¿Qué sería un milagro? No, no es sanidad. ¿Sería? Algo que es imposible. La sanidad también es imposible. Un milagro es que suceda al instante, la sanidad no se me ríe, no se me ríe. Vamos a ponerle algunos ejemplos para que salgan rapidito. No puedo demorar. Por ejemplo, Jesús sanó enfermo. Estaba el paralítico, lo sanó. Estaba el leproso, lo sanó. Pero había un muerto. ¿Se sanó el muerto? No. El asunto de la muerte no es sanidad. Es un milagro. ¿Ok? Había un hombre que le faltaba una mano. Y oró y la mano se estiró y se extendió. ¿Se sanó la mano? No, la mano estaba bien, circulaba bien la sangre. ¿Qué le pasó? Milagro. ¿Entendemos? Entonces, el aceite que tenía la botellita pequeña empezó a fluir y llenó ¿cuánto? Pues no se dice cuánto. Pero todo lo que había de vasija allí lo llenó. ¿Qué es eso? ¿Sanidad? No tiene nada que ver ni con el cuerpo humano. Eso es un milagro. Milagro. ¿Usted me entiende? Ahora, vamos ahora. ¿Cómo se ejerce la fe? ¿Vamos a la fe? Ahora sí sabemos. Es importante que ustedes, los estudiantes, aprendan a discernir o a ver cuál es la diferencia. La fe. La fe. La fe desafía las leyes naturales.
La fe desafía las leyes naturales. ¿Qué le dijo Jesús al viento y al mar? Calma. ¿Y qué le dijo a los discípulos? ¿Dónde está su fe? ¿Por qué? Porque le faltó fe. Pedro caminó sobre las aguas. ¿Qué es eso? Bueno, va a haber un milagro de este. Pero le dijo, ¿dónde está tu fe? Desafío a las cosas naturales. Todo desafío a lo natural es fe. ¿Cómo actúa el don de fe? Cuando Josué y Caleb estaban peleando contra Amalek. ¿Y qué le dijo al sol? Detente. ¿Y a la luna? Detente. ¿Usted me entiende? Fe. El hacha de Eliseo se cayó al agua. Bueno, de Eliseo no está nada trabajado hoy. Dejó un... ¿Qué pasó? El hacha se me cayó. Y hizo flotar el hacha. Fe. Porque hay desafío de las leyes naturales. De lo natural. Ok. ¿Cómo se puede manifestar los dones de poder? A través de la revelación. A través de los dones de revelación. ¿Cómo sucede un milagro? ¿Cómo se levanta un muerto? ¿Cuántos han orado por muertos y se han sanado y se han vivido? Bueno, si usted quiere un día que Dios le use en esos dones, usted tiene que escuchar que Dios le diga, ora por ese muerto que yo lo voy a levantar. ¿Qué es eso? Revelación. Si usted no tiene previa revelación, usted no ore por el muerto porque posible no tenga ni tripa dentro. ¿Amén? ¿Usted me entiende? Ahora, pero si no tiene tripa, pero Dios te dice, haz lo que yo lo voy a hacer, hágalo. Que Dios le va a poner también la tripa. Pero se necesita fluir ¿dónde? Bajo los dones de ¿qué? De revelación. ¿Amén? Diga usted. Un milagro, resucitar, eso es natural. Eso es sobrenatural. Estos dones, estos 9 dones, todos son sobrenatural. Porque eso no lo da el hombre, eso lo da el Espíritu Santo. Amén. Y marco una diferencia de lo que es la fe. Esta fe no es la fe sencilla. ¿Escucharon? Fe sencilla. ¿Cuál es la fe sencilla? En la teología se conoce la fe sencilla como la fe que está apoyada sobre la palabra. ¿Entendemos eso? La fe sencilla es la fe que está apoyada sobre la palabra y tiene un poder tremendo. Amén. La fe, aún siendo sencilla, es sobrenatural. Amén. Pero en el don de fe es operado por el Espíritu Santo y es una manifestación que no tiene nada que ver con la palabra. Si usted tiene el don de fe, el don de sanidad, por ejemplo, usted tiene el don de sanidad y usted le duelen los dientes y le dice, hermana, confía en Dios que Dios la va a sanar hoy. La Biblia te dice, ¿a qué usted está apelando a ella? A la palabra. ¿Es fe, don de fe o es fe sencilla? Fe sencilla. Fe sencilla. Porque si usted está apelando a la palabra para que ella quede en la palabra, el don se va a manifestar o la fe se va a manifestar por su fe. Pero el don de sanidad no interviene la fe del enfermo. ¿Escucharon? El don de sanidad no interviene la fe del enfermo, porque es ejercida por un don sobrenatural que Dios te revela y te dice, aquí hay alguien que tiene, soy yo. Vamos a orar, que ya está santo. ¿Qué operó? Revelación. ¿Usted me entiende? Ahora, si usted no tiene el don sobrenatural y Dios no le reveló nada, hello,
use la palabra que es poderosísima también. Ahora, ¿qué dice Romano? Que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Entonces, usted va a aprender una pequeña fórmula para la fe sencilla y dice que fe, ya se me olvidó la matemática ya, yo creo que esta es la física bíblica, la fórmula que iba a hacer. Usted va a tener un milagro si usted suma el oír más la palabra. Así que yo voy a, si yo quiero tener un milagro, yo le voy entonces a decirle a las personas que dice la palabra y yo le voy a ayudar a esa persona a creer, a que tenga fe para que entonces se produzca un milagro. Muchas veces Jesús apeló allí a la palabra y le dijo a aquella mujer, mujer, tu fe te ha salvado. En otra ocasión le dijo a aquel centurión, nunca he visto fe como la de este hombre. En Israel no ha visto fe como la de este hombre. Hágase como tú has dicho. Apeló a la palabra. Había una fe. Él no operó el milagro bajo el don. Creo que Jesús no necesitaba operar bajo la influencia del Espíritu Santo para los dones sobrenaturales. Eso es para la iglesia. Amén. Pero Jesús muchas veces usó esto. ¿Crees? Para el que cree todo es posible. Y estamos moviendo la fe sencilla de el enfermo. Las profecías y las lenguas. La palabra en el libro de Hechos, capítulo 2, versos 4, dice que en el día de Pentecostés el Espíritu Santo se manifestó como lenguas repartidas de fuego, asentándose sobre la cabeza. Y dice, todos comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablar. Amén. Esa palabra, comenzaron a hablar en otras lenguas. Hablar en otras lenguas es la palabra en el griego, glossolalia. La palabra glossolalia es la palabra hablar en lenguas. La glossolalia es uno de los aspectos que en el Nuevo Testamento y para la iglesia se les da para expresar la palabra profética. El hablar en lengua acompañado de la interpretación de lengua es lo que en el Nuevo Testamento Dios le da, o el Espíritu Santo le da a la iglesia para la profecía. Así que profecía es lengua más interpretación de lengua. Por eso es que Pablo dice, a los que hablan en lengua, pidan también que la interpreten. ¿Por qué? Porque eso es profecía. Ahora, tú puedes tener don de interpretación y no el de lengua. No. No puede. Pastor, no hablan en lengua, pero profetizan. Porque tienen un ministerio profético y no necesitan hablar en lengua para profetizar. El modo en que hoy opera el ministerio profético es a través a través del don de lengua y de la interpretación. Muchas veces nosotros estamos expuestos a que muchas veces el enemigo pueda entrar solapadamente, pero ¿qué tenemos? ¿Qué hora tenemos? 5 para las 8.
Qué puntería. La profecía hoy, el Espíritu Santo se la dio a la iglesia para que la fluyamos de esta manera. 9 de estas, o 8 de estas dones aparecieron en el Antiguo Testamento. Menos el hablar en lengua. El hablar en lengua fue dado para la iglesia como la manera para que nosotros podamos tener la profecía. Hay una diferencia y marcamos una diferencia entre lo que es don profético, el don dado por el Espíritu, y el ministerio profético. El don profético, Dios lo reparte, o el Espíritu Santo lo reparte a la iglesia. Es para edificación de la iglesia. Y no tenemos duda de que la profecía es para edificación de la iglesia. Edificación, dice aquí, para edificar, para consolar, para exhortar. Si es para toda la iglesia, todos podemos ser profetas. Todos. Es más, si usted conoce la palabra y usted la predica, usted está hablando de la palabra profética más segura. ¿Hello? No, yo no soy profeta. Si usted es un predicador y usted habla la palabra, ya usted es un profeta. Ahora, Dios quiere usarte de una manera sobrenatural en los dones de expresión. ¿Para qué? Para poder hablar al corazón, para poder descubrir el corazón de las personas espiritualmente, para un llamado, para una necesidad, para un problema grande que pueda estar, y Dios trae revelación, Dios trae palabras de orientación, Dios trae exhortación, consolación, edificación en esa situación. Entonces, cuando hablamos de ministerio, nos adjudicamos un derecho por sí solo, o no sé quién me lo da, no sé quién es el que da el derecho al ministerio profético. No sé si es el apóstol, si es el pastor, pero en esto tiene más características a lo que sucedía en el Antiguo Testamento, que el profeta no era profeta por sí mismo, ni por herencia, ni porque le gustaba estar ayudando a las personas, era por llamado de Dios. ¿Entendemos eso? Vamos a prueba. Estamos repasando. ¿Usted me entiende? ¿Qué pasa con la profecía? Si yo quiero darle profecía ahora a ustedes, yo no puedo, aunque yo sea profeta, porque yo tengo que fluir en el Espíritu. Dios tiene que darme esa palabra. ¿Usted me entiende? Que lo puede hacer en un instante, pero yo estoy ahora enseñando. Y cuando se está predicando, ¿qué sucede? Ahí entonces opera el gobierno de los dones. Se levanta un profeta, por profeta que sea, tiene que callarse cuando se expone la palabra. ¿Usted me entiende? Entonces, ¿qué sucede? Que el ministerio profético es la voz más alta. Escuchen esto. El ministerio profético es la voz más alta dentro de una congregación. ¿Dónde está? De profetismo moderno. En el profetismo moderno, la voz más alta dentro de una congregación es la voz profética, el ministerio profético. Pero la voz más alta en la iglesia debe ser el pastor.
que es el que debe llevar el gobierno de los dones. Gobierno. La gente le tiene miedo a que se forme un revolú dentro de la iglesia con los dones. ¿Y qué es más fácil? Pues le echo agua al fuego. Se acabó, aquí más nadie habla en lengua. Orden, orden. Y es mejor vaciarle un balde de agua y apagar el fuego que no dejar que el fuego sea guiado correctamente por el gobierno. Seamos cuidadosos. Quiera Dios y un poquito de garabatos aquí, de palabras, pueda ayudarle, guiarle. Y seamos cuidadosos en no poner otra voz más alta. Si un pastor está guiado por Dios, siempre oirá la voz de Dios. Y nunca menospreciará la profecía. Nunca menospreciará los dones del Espíritu. Porque es con lo que nosotros caminamos. Si nos faltan los dones sobrenaturales, recoge la maleta y vete para tu casa. Que tú no eres pastor. ¿Amén? Entonces, examen. Preguntas. Pastor, estaba leyendo Vamos a escuchar. en 1 Corintios 10, decía el apóstol Pablo que un día las profecías se acabarán, las lenguas, ¿verdad? Y conocemos todo en parte. ¿Sí? Pero está hablando de sí, cuando ya estemos todos cuando estés en el cielo. con él, ¿verdad? Ajá. Y yo estaba leyendo esa parte y me llamó mucho la atención, ¿verdad? Sí, está. Y hay personas que porque no les gusta la profecía de los dones sobrenaturales dicen, pues ya eso se acabó después que la iglesia, después que se acabó de escribir el Nuevo Testamento y dejar de existir los apóstoles, se acabó el apostolado, se acabó los profetas, se acabaron las sanidades, se acabó todo eso. ¿Cómo esa persona? Y hay personas que se agarran de ahí. En estos días encontré también a alguien que apoya esto es esta clase. Si usted lo hace o no, pues se lo permite. Pero yo te voy a hablar de mi posición. Que se permiten que se tatúen y se ponen el pescadito de Alfa y el Omega y se tatúan el nombre de Cristo y símbolos de no sé, versos bíblicos. Sí, el número no persiga. Y hay quienes apoyan esto y escuché la base bíblica. Escuché la base bíblica y dice que Jesucristo tenía tatuado en el muslo. Y yo dije, ¿tatuado? Aseguro que era tatuado. Un nombre en letras doradas. Amén. Y yo dije, ¿pero de dónde? Apocalipsis, estamos hablando de Apocalipsis. Y era el nombre de ya se me olvidó el nombre, pero era su propio nombre. Y estamos mirando, hermanos, cómo las personas, para justificar lo mal hecho, se apoyan de cualquier parte de la Biblia. Hasta de la carátula de la Biblia se apoyan. Seamos cuidadosos, porque la vida va muy rápida. Para examinar hay que detenerse. La vida va muy rápida y no nos da tiempo a examinarlo todo, pero el buen estudiante tiene que detenerse. Si usted estudia los salmos, va a encontrar una palabra que nunca se lee y es la palabra Selah. Y es la palabra detente y reflexiona en lo que has leído.
Y a veces tenemos que en la vida, va muy rápida, pero tenemos que pararnos y reflexionar para saber qué vamos a comer. Amén. No se lo coma todo. Aprenda a tomar el filtro, que es la palabra, y lo que quede bueno, tómalo. Yo no desprecio a nadie, yo no hablo de ningún ministerio. Lo que si no me sirve, pues no me lo como. ¿Amén? ¿A cuánto le gusta ir al buffet chino? Y a mí me encanta, porque hay de todo. Pero hay algunas cosas no me lo como, ni vos por ahí. Entonces, hay ministerios muy buenos, hermano. Pero aprenda a agarrar lo que es bueno, déjalo, hermano. Estamos en un momento en que usted ya ha crecido, usted tiene una cierta madurez para discernir lo que va a comer. Mañana usted va a preparar la comida para aquellas personas que Dios le está llamando, ministerios llamados. Tal vez hay aquí pastores, evangelistas, maestros. Y usted va a tener que preparar material para enseñar a otros. Usted va a tener que ser responsable por lo que usted va a dar. Entonces, solamente tareas. Vamos entonces a la palabra. Déjame borrar todo esto. Si tienen alguna pregunta, del tema de la... está muy bien que tengan preguntas. Listo. Entonces, ¿dudas? ¿Dudas? ¿No hace falta repaso? Sí. ¿Qué pasó? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿De los de ahorita? No sé. ¿Usted quiere repasar la pregunta? ¿Cuál es la primera? Ya yo me la sé todas, yo me la repasé. A ver, no me acuerdo ahora, pero... La quiero llevar. Dale, mejor 10 y ya. Tengo un examen de nosotros. A mí se me perdió mi bosquejo. Yo no tengo ni bosquejo. Y como no voy a hacer clase, no voy a... Quiere decir que está lleno de misericordia y que no hay examen. No, hermana, yo tengo todas las respuestas de la prueba ya. Bien, ¿qué tema quieres saber? A ver, primero, ¿qué decía yo hoy? ¿Y dónde estaba eso? Página 13. Página 13. Página allí. Ahí lo va a decir. Eran altos, fueron Quemados por el Lleno de vanidad. quemados por el sol. Llenos de vanidad. Me quemó el sol. quemados por el Dice, No lo página 13, dice, los profetas de Israel ocupaban un lugar único en la historia de Israel. A mediación del verso dice, eran hombres de especial grandeza, varones de coraje, guías señeros que marcaban la pauta en lo que debía ser una creencia ortodoxa y una correcta conducta de un pueblo que continuamente se descarriaba de la ley de su Dios. Y se la saben, hasta la recitan atrás de mí. Ay, pensé que se la sabían de memoria. La otra pregunta. ¿Por qué eran grandes? ¿Porque eran judíos? Porque
No era chaparrito. Que tenían un llamamiento especial. Ah, había un llamamiento especial. Oh. Todo eso sale a prueba, a ver, préndase. Todo eso sale a prueba. La grandeza de los profetas es que eran personas con un llamamiento especial. ¿Tienen duda? A ver, los profetas recibían el profetismo como los sacerdotes. No. Eran escogidos, tenían una herencia sacerdotal. Si nacías acá, pues ya eras esto. No había duda. Amén. Si eras hijo de Leví, pues eras levita. Ahí se menciona profetas, no es. Si eras hijo de profeta, ¿qué eres? Nada. Haz la fila y espera que Dios te llame. Sí. Bien, continuamos. Página ¿qué? 14. Muy bien. La 16 y 17. Profetas, no escritores. Eliseo, Jonás. Perfecto. Lo saben todo. Está escrito. ¿Está escrito? La respuesta. Oh, Maestro Jonás también. Sí. Jonás. Sí, Jonás yo creo que lo escribió Jonás. Bien. ¿Cuál es la otra pregunta? Bueno, yo le voy a hacer una extra. Profetas escritores. Los menores. Qué bonito se oye. Parece que están hasta cantando. Bien. Continuamos. Continuamos. ¿Cuál es los nombres más? ¿Cuál era el más común? David. ¿Cuántas veces aparecía? 300. 300 veces, suficiente. Ganó el maratón. David. Ok, a ver, ¿alguien más que diga algo más de eso? Dice, hay 3 términos hebreos que revisten especial importancia para seguir a los profetas. El más importante es Naví, que se traduce de ordinario profeta. Solo en su forma sustantiva se usa en el Antiguo Testamento cerca de 300 veces. Los otros 2 ocurren con mucha menor frecuencia. Ambas se traducen como videntes. Y una es Roé y el otro es Rahá. Ok. El significado del término Naví será discutido por más adelante. ¿No? Ok. Creo que esos son los 3 más importantes. Aunque varón de Dios y Elohim. Pero es una frase que simplemente se refiere al profeta como quien ha sido escogido y enviado por Dios, no para dar la palabra predictiva. ¿Ok? Así que se usa la palabra Ish Elohim para decirle que es un siervo de Dios, alguien escogido, pero no a la hora de dar la palabra predictiva, la palabra profética, se usaban estos 3 términos. Naví, que es más usado, que es profeta, y Roé y... Continuamos. ¿Dónde estamos ahora? ¿Página qué? 61.
Ok. Ahí dice. Dice el Urim y el Tumim era un medio físico con el que se podía investigar la voluntad de Dios, como lo indica el hecho de que el sumo sacerdote lo guardase en el pectoral de su efod, mientras que nunca hallamos al roé José usando tal objeto. ¿Qué hacía el profeta? Recibía la palabra directamente de Dios. ¿Cómo la recibía el sumo sacerdote? A través del Urim y el Tumim. ¿Okay? Por el hecho de disponer del Urim y el Tumim, el sumo sacerdote podía tomar la iniciativa en la búsqueda de una revelación. Así que el sumo sacerdote podía buscar una revelación en el Urim y el Tumim. El profeta no podía comenzar a buscar tenía que esperar que Dios se lo diera. Las preguntas que hacía el sumo sacerdote siempre estaban en conexión con asuntos oficiales de Israel, mientras que el roé José podía hacer preguntas relacionadas con cualquier asunto de alguna importancia, como por ejemplo las armas del padre de Saúl que se había perdido. Ok. Seguimos. ¿Dónde más? Funciones principales del profeta. Página 76. Eran instauradores, predicaban para provocar una reacción o respuesta del pueblo. Ok. Muy bien. Expresaban acciones simbólicas efectivas como la monotonía. ¿Dudas? Promovían una nueva reforma. Promovían siempre la función profética fue promover reformas espirituales. Promover reformas espirituales, no fue nunca cambiar la ley. ¿Ok? Siempre cambiar las actitudes del hombre. Bien. ¿Dónde más? ¿Dónde está eso? Las 3 misiones del profeta. Yo encontré primera prueba al pueblo en cuanto a las actividades buenas o malas. Dice, la primera reforma. Exactamente. Buscaba reforma espiritual, no la institución de una nueva enseñanza. La ley era la ley y la ley, eso no puede ser cambiado, está dado por Dios. Número 2, la urgencia. Exacto, volvemos, la ley sigue siendo la ley, esa no podía, pero la urgencia a ajustarse. Pasamos la página. C. Pocas. Muy bien. Generalmente el profeta se volvió el atalaya del pueblo de Israel, el atalaya espiritual. Como bien había un atalaya o un vigía en la torre más alta del pueblo para velar sobre ataques o invasiones, así estaba llamado el profetismo de Israel, los profetas de Israel para estar de atalaya, velando la vida espiritual del pueblo. ¿Qué más?
¿Dónde más? ¿Listo? La otra. La tarea. Les di un consejo que no lo hicieron por lo que ustedes hicieron. Tuvieron mucho disparate. Pero hágalo por lo que dice el libro. Por eso, si ustedes van a tomar su tarea como alguien me dice, déjeme, préstame la tarea para copiar la fecha, no la compré como está mal. Porque generalmente el libro, vamos a mirarlo, vamos a Isaías. Vamos a tomar el ejemplo de Isaías. Estamos en la página 1307. A ver, alguien que lea donde dice fecha. ¿Alguien puede leer alto, fuerte y claro? Uno. Bueno, que empieza de todo. ¿Alguien? La de Isaías. Isaías. Ahí donde dice también Isaías. También Isaías igual que Oseas y Amos data su ministerio con referencia a los reinados de ciertos gobernantes a quienes cita por su nombre, mencionando a los reyes de Judá, Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías. No mencionando a Jeroboam, dice... Jeroboam 2. Sí, Jeroboam 2, a diferencia de Oseas, porque Isaías profetizó para el reino del sur, no para el del norte. Además, es muy probable que Jeroboam 2 estuviese ya muerto cuando comenzó Isaías su ministerio, pues se acepta comúnmente que lo hizo en los últimos años de Uzías, e incluso pudo ocurrir en el último año de dicho rey, en vista del llamamiento que en ese tiempo recibió de Dios Isaías. Según leemos el capítulo 6 de su profecía, es probable que viniese todavía después del reinado que viviese después del reinado de Ezequías, puesto que en el capítulo 37, 38 se refiere a la muerte del emperador asirio Senaquerib. Sucedía el año 651 a.C., es decir, 5 años después de la muerte de Ezequías. Bien, pasa al próximo párrafo. Esto significa que Isaías vivió algunos años dentro del reinado de Manasés, hijo de Ezequías, y la razón para no incluir a Manasés en su lista de capítulo 1, versículo 1, podría ser que para entonces ya era demasiado viejo para continuar desempeñando un ministerio efectivo. Podría aún escribir, pero su labor como predicador se habría realizado probablemente solo durante el tiempo de los 4 reyes anteriores. Como Uzías murió en el año 739 a.C., podemos pensar que el ministerio de Isaías se prolongó desde el 740 hasta el 680 aproximadamente, es decir, unos 70 años. Ok, si ustedes se dan cuenta, ¿en qué año se escribió el libro de Isaías? 740 del tiempo de Chepa. Usted no lo sabe, el libro no lo dice. Si ustedes se dan cuenta, el libro no lo dice. Lo que dice es la cantidad de años que ejerció el ministerio. Es que es muy difícil determinar la fecha exacta en que lo escribió. Si apenas estamos buscando en qué fecha de tiempo vivió o ejerció su ministerio, pues parece que hacía notas y las guardaba y hasta que al final las recopiló todas y las hizo. No sé, pero yo no puedo preguntarles a ustedes en qué fecha se escribió el libro, porque no lo dice. Así que lo que les voy a preguntar es ¿qué cosa? ¿En qué fecha ejerció su ministerio? Entonces, si ustedes miran esa fecha, va a decir casi siempre lo mismo. Por eso,
Por eso ustedes van a mirar, si me pusieron en la tarea una fecha nada más, se puede embarcar con eso. Porque si se repiten otras, ¿cuál es la? Entonces, como lo hice, es como está en el libro. Para que ustedes no tengan duda. ¿Hello? ¿Seguimos? ¿Quieren mirar algo más de Isaías? ¿De Jeremías? ¿Quieren ya hacer el examen? ¿Quieren que les ore o quieren que... Ore a ver si Dios le dice que no lo Ya, lo que Dios me dijo, ya me lo dijo ya. Y era que le pusiera la tarea, que diga el examen. No le dijo que nos dejara la nota. Sí, también me lo dijo. Me dijo, la nota que tenga cada uno se la deja, no la cambie. Le dijo que por ser fin de año que tuviera misericordia. Fin de año, le dijo. Fin de semana. Oye, eso está duro. Dios no puede creer haciendo esas cosas. Bien, escuchen. La tarea, que diga el examen. Señor, El examen. No quiero milagros. No quiero milagros. Quiero libros cerrados. Libros lejos de donde yo voy a poner el examen. Cerrados. 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 No que abierto ni en la página donde tengo más notas allí. No. Yo no voy a estar durmiendo. Yo voy a estar orando y velando. Yo voy a estar de atalaya. Lo que yo no vea, Dios me lo revela. Ahora, escuche. Escuche. Si usted tiene dudas, usted puede preguntarme a mí. No le preguntes del lado. Si usted está orando, no ore en voz alta, por favor. ¿Ok? Usted puede orar en el espíritu, pero no abra la boca. No sea que esté pensando que le está preguntando del lado que sabe más que yo. ¿Ok? Si le pica un ojo y usted está así, por favor, trate de cerrar los dos y mirar para abajo. todos los. Si usted termina, ya terminé, tan fácil. Hey, guárdese todas las expresiones. Solamente usted me levanta la mano. Si quiere decirme algo, me pregunta. No me pregunte la respuesta. Perdón, no me pregunte respuesta. A ver, algo más. Si terminó, me levanta la hojita, la recogemos y seguimos adelante. Yo voy a tratar de hoy mismo que usted se lleve su nota final. ¿Está bien? Para mí no hay apuro. Si usted se va, yo voy a dejar todos los registros aquí. Si usted pregunta, aquí no. Ha sido un placer darle clases a ustedes. Me ha sido muy bueno. Me he divertido mucho con ustedes. Ha estado peleado un poquito. Bueno, pues, espero que me sepan perdonar. Cuando nos ponemos exigentes, sí es porque los años nos están llegando. Pero queremos, hermanos, siempre dar lo mejor de nosotros para hoy. ¿Están listos? Lo más bonito de esto es que no tienen ni que hacer respuestas. No tienen que escribir grandes respuestas. Praise the Lord. Amen. Vamos a la 100 puntos para todos. Que digan 40. Acuérdense que esto no va a ser 40. Espero que todos saquen los 40. ¿Ya? Oramos. Hecho está, Señor. La gracia tuya sea sobre cada alumno, la sabiduría. Y sobre todo, Señor, si alguno, Señor, se siente tranquilo,
darle paz. Para que ellos puedan tener, Señor, el control de poder expresar todo su conocimiento aquí en esta hoja, Señor. Ellos van a hacerla excelentemente, sin dificultad. Yo te doy gracias, Padre, porque si alguna dificultad hubiera, tú eres fiel para recordar, Señor, el conocimiento que tienes. Oro a ti en el nombre de Jesús. Y les bendigo. Amén. Okay. Bien. Su nombre, por favor. Empiece con el nombre. Hey, ya estamos, bro. Oh. Ya estamos, bro. Esa cuchara está buena bien. Alguno le dejo dos, por favor. Acuérdense que no le piquen los ojos. Lo que usted no se sepa, déjalo para el último. Aprendan a estudiar, que digan seis pruebas. Hagan todo, no se detengan. Diga usted. En clase. Enlace. Ah, enlaces. Ok. ¿Sí? Esa, usted puede poner ahí, dice enlace la columna A con la B. Así que en la columna A dice profeta, sacerdote, predicador, personaje clave, acciones simbólicas. Usted tiene que, según el concepto de eso, usted puede poner el 1 aquí en la rayita esa, el 2, el 3 o el 4, según corresponde. No, no me ponen corderitos y eso. Que después se me pierde la. Me ponen el numerito.
pasó? ¿Qué le pasó? El número de las ayudas. Eso es lo que primero. Sí, usted. En esa rayita, el punto número 3 dice: ¿a qué profeta mayor pertenece la siguiente característica? Isaías. Usted puede poner Isaías o puede poner una I. Ah, no sé. No. Como hace tantos años que estudié esto, ya yo no sé cómo la prueba. Ok, usted puede poner Isaías o una I, Jeremías o una J. Lo voy a entender igual. Ezequiel una E, Daniel una D. Y por detrás también tiene más. Yo te pone todo, para que no se nada más. En esta ocasión no se puede usar Google. No usar la Biblia tampoco. No hay nada ahí de... Uy, ¿está buscando aquí? Google.
Ay, yo siempre salgo y esto es más entendible. No quiero nada apurado. No hay apuro. No. Yo lo apuro, voy a apuro, le hago 10 veces. Voy a apuro, tenemos 1 hora y tanto para hacer el examen. Y el que termine tiene que irse para allá afuera. Aquí se están los viejos. Ah, ¿qué revisa el suyo? Ah, que quedó. Que lo revisé, no, se lo revisó todo lo huevos. No, no puedo revisarlo. Lo reviso todo lo huevos. ¿Ya? ¿Quiere revisarlo usted? No. Ah, bueno. Yo tengo puro. ¿Ya terminé, hermana? ¿A dónde va a ir? ¿A su casa? ¿Se va a sentar allá afuera? Hay un fresquito más rico. Allá. Para acá. Como ven a tener compañía. Sí. Lejos de los demás. Porque te pueden leer en la vista las respuestas. ¿Listo? Qué inteligentes son. Deja tu amigo una aquí, eso es sincero. Y están apurados. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, dice la padre. Ah, confianza, ¿eh? Misericordia. ¿Ya usted terminó? ¿Pueden dar una vueltecita para afuera? Sí, quieren agarrar un poquito de aire afuera, ¿sabes? Para hablar de la prueba y eso, a ver qué hicieron, ¿no? Voy a hablar de la prueba ya. Ah, no, vayan a hablar de la prueba. Quiero que ustedes aquí estén concentrados, tranquilos, sin apuro.
Permiso. Permiso. Gracias.
Sí, sería un corrector, ¿no? Y otro